Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nancy Castillo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama dinámica. Cuando hablamos de dinámica o del concepto de dinámica, estamos hablando de esa parte de la mecánica que estudia la reacción existente entre las fuerzas y los movimientos que produce. Para hablar de los conceptos fundamentales de la dinámica, estaremos hablando de inercia, masa y fuerza. Como bien ustedes lo saben, inercia es una propiedad de la materia por medio de la cual el cuerpo trata que su aceleración total sea nula. Trata de mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Masa es una magnitud escalar que mide la inercia de un cuerpo. Cuando hablamos de fuerzas, estamos hablando matemáticamente como la derivada del momentum, o sea, del movimiento. Estas clases de fuerzas pueden ser fuerzas por contacto, y en estas fuerzas por contacto tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos las tensiones, tenemos la normal, bueno. Dentro de la dinámica debemos de tener en cuenta las unidades de la fuerza en el sistema inglés, como son el newton, la masa kilogramo y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Vamos a hablar de la dinámica, la segunda ley de Newton, en donde la aceleración que adquiere una partícula sometida a una fuerza resultante, que no es cero, es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula. Esta aceleración tiene la misma dirección y sentido que la resultante, así como vemos en el siguiente gráfico. Dentro de las leyes de Newton, solo son válidas por sistemas de referencia inercial analizando. Primero, si tenemos, por ejemplo, en este caso, un carro, es el sistema de referencia. Es fácil darse cuenta que es un sistema inercial, por lo cual se deduce que se cumple la segunda ley de Newton. Mientras en este caso, si el carro del sistema referente, es fácil darse cuenta que es un sistema no inercial, por lo cual se deduce que no se cumple en dicho sistema la segunda ley de Newton. Bueno. Cuando hablamos de fuerzas de rozamiento, estamos hablando de aquella fuerza que surge entre dos cuerpos cuando uno trata de moverse con respecto al otro en direcciones opuestas. Existen dos tipos de rozamiento: el rozamiento seco o rozamiento de Coulomb y el rozamiento fluido. En este momento el que vamos a utilizar es el rozamiento seco. Es necesario que también sepamos que al rozamiento también lo conocemos con el nombre de fricción. Las clases de rozamiento seco que tenemos son rozamiento por deslizamiento, es decir, rozamiento estático o rozamiento cinético. Cuando hablamos de rozamiento estático, este rozamiento aparece cuando una fuerza entra en contacto con otra respecto a otro. Esta fuerza aumenta conforme incrementamos el valor de la fuerza externa. Sin embargo, la fuerza de rozamiento estático tiene un valor máximo, ya que es vencido cuando la fuerza externa logra mover el cuerpo. Así como vemos. Bueno, compañeros, espero que esta corta charla sobre las fuerzas hayan servido. Que tengan una maravillosa tarde. Gracias.